Ahí está Oscar Laborde. Oscar Laborde hoy por hoy es el diputado del Parlasur, pero un hombre que desde su compromiso muy adolescente, Fidel Castro algo habrá tenido que ver. ¿No, Oscar? Buen día. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Sí, a toda nuestra generación, la que en los 70 soñaba con hacer de cambiar el sistema, Claro. de tener la audacia de pensar de poder cambiar el mundo, a Fidel Castro fue una huella, ¿no? Fue una marca muy fuerte, fue un ejemplo. Yo hasta tuve la suerte de cruzar ahí un saludo de manos con él. Pero más allá de eso, efectivamente su pensamiento, su ejemplo, su impronta, ¿no? Digamos, Claro. marcó a toda una generación. Y luego, en la segunda etapa, yo diría, de la perspectiva latinoamericana, bueno, él estuvo acá que el 25 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor, habló en la Facultad de Derecho, recordarás. Es impresionante eso. A ver, déjame ver. Decime, Mónica, ¿tenemos parte del discurso ese de la facultad? Decímelo a través de Martín Enrico. ¿Sí o no? ¿Me dejas poner un poquito el discurso? Claro, Oscar, por compartimos supuesto. un poco y vemos. Los diarios españoles me están titulando Cuba en tierra del siglo XX, sí, pero qué ideario para el resto de los siglos. Pero bueno, a ver, ¿qué decía lo que está recordando don Oscar Laborde, hoy un hombre del Parlasur? ¿Qué decía Fidel Castro en las escalinatas? A ver, dale. Sospechábamos que este era un mundo donde lo que menos se respetaba era la ley y donde se estaba estableciendo el principio de la fuerza como única justificación para cometer cualquier tipo de crímenes, para someter a nuestros pueblos, para conquistar nuestros recursos naturales, para imponernos lo que ustedes decían, una tiranía nazi-fascista universal. Y no es exageración ni uso excesivo de palabras cuando escuchamos un día decir que 60 países o más podían ser blanco de los ataques sorpresivos y preventivos. Nadie jamás en la historia, ningún imperio, hizo semejante amenaza. Ahí está Fidel Castro. Digo, la palabra tiranía, dictador, todas esas cosas que lo escriben desde los gusanos hasta los más extremos. ¿Y el capital no es tirano? El capital que hace un desastre y deja millones de personas, incluso en los Estados Unidos, viviendo en la calle sin acceso a la salud ni a la educación, ¿eso no es tiranía? Bueno, primero un comentario del diario, Horacio. No hay nada más triste que alegrarse por la muerte de alguien que no se pudo vencer en Claro, no, las vida. cosas que yo estoy leyendo son increíbles. Hay un portal en la Argentina, yo sé que está pagado. En una época, en la década del 60, 70 y 80, hubo un periodista que eh, apañó, porque era el gran padrino del que hoy maneja ese portal, lo pagaba más Canosa. Yo sé Claro. que ese portal está pagado por gran parte de un sector extremo, no solo de Miami, sino de una derecha horrible. Las cosas que yo he leído hoy, yo no Bueno, sé. pero claro, yo creo que es eso, ¿no? Es triste alegrarse de la muerte de alguien que murió invencible, En la y Argentina si no no hubiera sido decían genuino por la Evita viva el revolución, cáncer. no hubiera podido soportar 10 años sin la colaboración de la Unión Soviética, lo que demuestra realmente lo genuino de esa revolución, que cuando cae la Unión Soviética, que cae sin que el glorioso ejército rojo tire un solo tiro, y queda Claro, aquella isla de muy pocos recursos soportando durante muchos años, bueno, con mucho faltante, con mucha ausencia de lo elemental, y persiste enfrentando al imperio. Habla de la verdadera revolución, ¿no? Fidel fue un grande. Les duele a los que quieren hacernos pensar que el capitalismo es la única alternativa, que el sometimiento es la única actitud, tal cual, y duele, ¿no? No duele, tal y por cual. eso esa salida exuberante de hablar de él, porque efectivamente el dolor es muy grande, ¿no? Y él muere invencible y muere Muere dando el invencible, ejemplo. claro, y con los zapatos puestos. Yo decía, lo que la CIA no pudo matarlo, la longevidad lo hizo.
¿Cuántas veces? 600 veces quisieron asesinar a este hombre. 600 veces. 600 veces matarlo a él, y también se equivocaban, Horacio, porque creyeron que matando a él hubieran matado la Revolución Cubana, y pensando que si él no estaba en el gobierno, los cubanos tuvieron la inteligencia de, por un lado, preservarlo en su salud, retirándolo de la gestión cotidiana hace 10 años. Tal cual. Y, ¿no? Porque eso es un gesto hacia él, un gesto de cariño, un gesto de cuidado. Y segundo, demostraron que podía funcionar sin él, y que si bien él, por supuesto, cada tanto daba su opinión, su aliento, su crítica, su consejo, pero funcionó y funcionará Cuba, ¿no? Es un grande... Yo digo, ahora necesito que me ayudes a pensar algo, porque cuando no lo pensé por casualidad, más allá de la estima que te tengo, cariño que te tengo, me puedes ayudar a pensar algo. Desde hace un rato largo que lo vengo pensando, una vez al querido Norberto Galazo le pedí y me mandó las obras completas de las cartas de Cook, qué sé yo. Y hay cartas de Perón a Cook. Sí. Cook quiso llevar a Perón, hizo toda la gestión ante Fidel, para que en vez de que recale en España, recale en Cuba. Sí. Cuba, Perón no quería la revolución cubana. Por supuesto que él defendía su tercera posición, su gran movimiento justicialista, etcétera, etcétera. La década del 70 discutió esto. La juventud, y lo que era cuando éramos jóvenes, discutíamos esto. ¿Cuál era la revolución? Acá se discutió, más allá del ombilico, que todo lo que estaba frente al imaginario de su proyecto eran sus enemigos. Pero digo, entre nosotros también discutíamos esto. Por supuesto. ¿Cuál duramente era la revolución? ¿La revolución de volver a traer a Perón y qué sé yo con la clase media, o hacemos otra revolución en Latinoamérica? A mí me parece que, visto a la distancia, Horacio, efectivamente lo discutíamos duramente, enfrentándolo incluso a los tiros en ocasiones. Sí, claro. Hubo grandes traidores. Pero yo, también, viendo a la distancia, veo que cada uno impulsó una revolución genuina para su país. Me parece que la revolución cubana lo que hizo fue primero, voltear a un dictador, sí, y claro, con los recursos que tenía se asoció a la Unión Soviética, tal vez sin mucha alternativa porque era una isla, aún manteniendo siempre su característica propia de revolución. La Argentina y el peronismo tenían otras posibilidades, ¿no? Digamos, una potencialidad industrial, una sí, el obrero había dejado de ser obrero y había pegado el salto a la clase media, era otra cosa. Tenía una clase media que por supuesto Cuba nunca la tuvo, tenía una clase trabajadora que Cuba no la tuvo ni la tiene, porque ellos lo único que producían era la zafra del azúcar y el turismo. Entonces son dos países absolutamente diferentes. De cualquier manera, yo creo que había un cariño que se tenía, recordemos esa carta de Perón esos que le envía campesinos Fidel, parieron con médicos, Helbar, parieron en el regreso de Perón, maestros. con errores y ya un hombre avejentado y enfermo, Perón, pero hace el gesto de mandar una misión a Cuba, una misión de ayuda, donde le envía vehículos, donde le envía, le hace un préstamo. Ahí estuvo Helbar. Y le envía con Helbar, y le dice acá, le envía al señor Helbar que le va a explicar, y entonces él tiene un gesto, también tiene un gesto con Cook. Entonces, insisto, eran dos países diferentes que tenían dos recorridos futuros distintos, pero había un respeto porque los dos de alguna forma habían enfrentado al imperio. No, habían enfrentado al imperio. Recordemos que en el 45 Perón se para en el Bradeno Perón, sí, con lo cual, el imperio le hace la cruz y lo pagamos y lo seguimos pagando por mucho tiempo. Y en el 60 también tiene la valentía, la audacia Fidel Castro de enfrentar al imperio. Así que son dos figuras muy similares, insisto, dos figuras similares en países distintos, pero que querían lo mismo. Uno planteando la tercera posición y otro haciendo una revolución genuina, que insisto, si hubiera sido similar a las otras que se copiaron de la Unión Soviética, hubieran caído cuando cayó la Unión Soviética, porque era muchísimo más fácil que caiga Cuba que caiga Alemania Oriental o Hungría y la propia Rusia, porque ellas cayeron y Cuba no. Entonces, me parece que eran dos figuras extraordinarias que enfrentaron al imperio a su manera en países distintos. ¿Y cómo imaginás lo que viene con un Raúl Castro, más allá de su longevidad? ¿Cómo lo imaginás en la conducción cuando los mandos son colegiados? Porque la estructura es colegiada. ¿Cómo se hace eso?
Mirá, a eso se le agrega esta complicación de Trump, ¿no? Trump, Sí, claro. vos lo que decías de los diarios, lo que decían que había enterrado el siglo XX, Trump hizo un Twitter de lo más desagradable Sí, ayer, tremendo. que pone, bueno, Fidel Castro is dead, ¿no? Fidel Castro Sí, sí, está y aparte con muerto. signo de admiración, qué sé yo. Con una signo de admiración, y no en el sentido de informar y lamentar que murió, sino en el sentido, no digo de alegrarse, pero efectivamente se presta a la confusión. Entonces, Cuba nuevamente va a tener que soportar un ataque, digamos, A la parte, Cuba no puede ser Puerto Rico. Cuba no no, debe ser Puerto Rico. O es otro de que, las tantas estrellas que tiene los Estados Unidos. Yo ayer veía una boludez, Ricky Martin, pero no es una boludez lo que quiero decir. El tipo, vos no sabés qué es, más allá de un producto del marketing del espectáculo, qué es. Es decir, seres sin identidad, eso es lo que logra también la penetración del capital. Seres sin identidad. Y no, por supuesto, no voy a hablar de si baila o no baila. Estoy hablando de la identidad humana. Una cosa es ser un hombre universal y otra cosa es ser a imagen y semejanza de los muchachos que quieren y necesitan el capital que se mueva de otra manera. Cuba tiene una personalidad muy particular, Horacio, y cuando uno dice, en Cuba pasa esto y acá no, a Cuba hay que compararla con las otras islas del Caribe. Por supuesto, yo no quiero que Cuba sea Haití. Cuba hubiera sido Haití. La pobrecita hoy Haití, que fue la primera democracia, tierra arrasada con seres humanos sin destino. Haití o República Dominicana o Claro. Jamaica, no estamos hablando de las islas grandes del Caribe. Sí, Si uno quiere claro. hacer una comparación, no la tiene que hacer con Alemania, la tiene que hacer con los Claro. países que tienen una condición geográfica y geopolítica similar. 10 millones Claro. como tiene Haití, un poco más que la República Dominicana, un poquito más que Jamaica, y Claro. veamos, yo he estado en esos lugares, cómo Sí, viven en claro. Jamaica, cómo viven en República Dominicana, ni hablar cómo, bueno, cómo sobreviven en Claro. Haití, y eso tiene mucho que ver esa identidad con lo que ha hecho la revolución cubana, ¿no? Entonces a mí me parece que ellos van a abordar esta Bueno, nueva Nicaragua etapa. fue y volvió. Ahí yo estoy viendo la transformación de lo que quiso ser también una revolución, de aquella revolución de los Ortega, y etcétera, y etcétera, donde también Cuba tuvo mucho que ver. Pero vos fijate lo que soy, entre el tironeo de lo que quiero haber sido y una democracia a la violeta. Claro, por eso es difícil mantener el equilibrio cuando uno llega al poder, ¿no? Y la tentación esta digamos, en la cual cayó Ortega, que vos mencionás, también es complicado, ¿no? Yo creo que Centroamérica y el Caribe también hay que mirarlo desde el punto de vista que le están peleando. El Salvador, hay un movimiento revolucionario que empató una guerrilla, podríamos decir, porque hicieron un acuerdo de paz y está gobernando. Aparecen algunas expresiones en República Dominicana, en Panamá, de centro Ustedes hacen una izquierda. paz a la colombiana y como no les va dando el modelo que ellos pretenden, porque en realidad lo que ellos querían ya lo lograron, que era el Plan Colombia, insertarse ahí en el Amazonas y tener una base militar para comerse lo que viene, que es la guerra del agua, la guerra de las maderas, etcétera, etcétera. Y te la pusieron y ahí están, y ahí están. Claro. Y Y estas también cosas hay Fidel que te las evaluar, anticipaba. es largo para decirlo, yo vengo de Colombia, es interesante también el proceso de paz porque se van a concretar los acuerdos de paz, esperemos que sea el comienzo para que se concrete la paz. Yo creo que también es una buena noticia para América Latina, y en esto tiene que ver lo que logró Fidel, Lula, Chávez. No hubiera podido iniciarse un proceso de paz sin haber estado estos presidentes, ¿no? Así que son todos legados. Y bueno, y si dijo hace muchísimo Fidel, la historia me absolverá, yo creo que hizo algo más que absolverlo la historia, y lo va a recibir, va a recibir la historia por la puerta grande. Sí, tal cual. Bueno, querido Oscar Laborde, domingo, para pensar en voz alta, qué bueno. Te digo gracias, ¿eh? Como siempre, amigo Horacio, gracias. Muchas gracias. Ahí estamos, queridos amigos, 10 menos cuarto, ya vengo.